En los archivos del comisario federal para los documentos de la Stasi, en un edificio gris y anónimo de Berlín, se conserva un expediente singular. El expediente número 34B no reúne crónicas sobre un gran escándalo de espionaje ni planes de fuga sobre el muro. Allí hay apenas unas hojas mecanografiadas fechadas en 1973 y marcadas como Vertraulich Dienst, es decir, de uso oficial. El documento es un análisis de anomalías en la frontera, elaborado por un analista de la Dirección Principal de Inteligencia de la República Democrática Alemana. Entre los informes sobre contrabandistas y emisiones de radio occidentales, aparece un párrafo que rompe la pauta. Se refiere a una anomalía geobotánica en los alrededores de la población polaca de Gryfino, a escasos kilómetros de la línea de frontera. El analista apunta con un tono seco la presencia de una arboleda extraña de pinos deformados y añade, con una pincelada casi poética, un detalle inquietante. Todos los árboles, como por orden, se orientan hacia el norte. A continuación figura una propuesta que desde entonces ha hecho que este expediente acumule polvo durante décadas sin avanzar. Los rumores locales, quizá infundados, relacionan la arboleda con un proyecto de investigación de la preguerra bautizado Kiefer Kompass, brújula de pino. No hay explicación adicional ni conclusiones. El documento termina allí. Durante 40 años ese papel fue una nota al pie en la historia de la Guerra Fría, uno entre millones de fragmentos de parafernalia burocrática, hasta que llegó a manos de investigadores que formularon una pregunta sencilla. ¿Y si los rumores no fuesen infundados? ¿Y si, en un bosque silencioso y somnoliento en la frontera de dos mundos, se oculta un secreto tan profundo y perturbador que hasta la todopoderosa Stasi prefirió ignorarlo? Esta investigación no trata sobre árboles caprichosos. Se trata de la caída por la madriguera de una historia olvidada, cuyo fondo obliga a replantear la propia naturaleza de la tecnología, la guerra y la ambición humana. Es la historia de cómo las autoridades se enfrentaron a un misterio que resultó más sencillo prohibir que resolver. Para entender el enigma del bosque torcido, es preciso comprender primero la tierra donde crece. Esa tierra está moribunda. Hoy es una región apacible y pintoresca en el noroeste de Polonia, pero bajo su superficie tranquila, como los anillos de un árbol viejo, yacen estratos de historia, cada uno más sangriento que el anterior. Esta tierra es una cicatriz en el cuerpo de Europa. Durante 1000 años ha sido campo de batalla y encrucijada de imperios, un lugar donde culturas y ejércitos se encontraron y se enfrentaron. Sus primeros habitantes fueron tribus eslavas. Después llegaron los vikingos, más tarde la Orden Teutónica impuesto su fe con fuego y espada. Luego, Prusia transformó la región en su puesto militar y agrícola. A comienzos del siglo XX, esa tierra formaba parte integrante del Imperio Alemán. La población de la localidad llamada entonces Greifenhagen era casi exclusivamente alemana. Sus habitantes construían barcos en los astilleros de la vecina Stettin y cultivaban centeno en campos fértiles, viéndose a sí mismos como la vanguardia de la civilización alemana hacia Oriente. La Primera Guerra Mundial pasó de largo por estas latitudes, pero sus consecuencias cayeron sobre ellas con la furia de un huracán. El Tratado de Versalles, humillante para Alemania, creó el llamado Corredor Polaco y separó Prusia Oriental del resto del país. Greifenhagen quedó en una zona fronteriza y en una atmósfera de tensión permanente. La población alemana se sintió humillada y cercada. Fue el terreno ideal para que germinasen semillas de revanchismo y nacionalismo que dieron fruto venenoso en la década de 1930. La República de Weimar, con sus ideales democráticos y su caos económico, nunca obtuvo aquí simpatías. En cambio, las promesas de Adolf Hitler de recuperar territorios perdidos y restaurar la grandeza nacional recibieron respaldo. Para 1933 Pomerania se contaba entre las regiones más leales al régimen nazi. Fue en esa era, en medio de ese crisol de agravios antiguos y ambiciones nuevas y espantosas, hacia 1930, cuando se plantaron los retoños de pino que estaban destinados a convertirse en el bosque torcido. Se plantaron en una tierra que había conocido demasiadas botas marchando y demasiado poca paz. Ese tiempo y ese lugar constituyen la primera y más importante clave del misterio.
Lo que ocurrió a esos árboles no sucedió en el vacío, ocurrió sobre el telón de fondo de uno de los momentos más dramáticos y peligrosos de la historia humana. Ignorar ese contexto es condenarse a vagar en la oscuridad de explicaciones simples y erróneas. Esta tierra recuerda todo. Quizá la forma de los árboles sea su manera de contar una historia que la gente ha decidido olvidar. Antes de perderse en el laberinto de teorías y conjeturas, conviene separar hechos de ficción. ¿Qué representa el bosque torcido desde el punto de vista de la ciencia fría e imparcial? El objeto de la investigación es una arboleda de aproximadamente 400 píceas de Escocia, situadas en una extensión de alrededor de 1,7 hectáreas. Está rodeada por miles de árboles normales y rectos. La anomalía afecta únicamente a esa parcela concreta. Todos los ejemplares del rodal comparten una misma característica insólita. A una altura de unos 20 a 40 centímetros sobre el suelo, sus troncos describen una quiebra brusca, casi en ángulo recto, formando un arco. A continuación, al correr paralelo al suelo durante 1 a 3 metros, vuelven a curvarse hacia arriba y crecen verticalmente, como pinos habituales. Y lo más inexplicable, todas las curvaturas, sin excepción, apuntan con precisión hacia el norte. Mediante la dendrocronología, la ciencia del estudio de los anillos de los árboles, los científicos han determinado la edad de esas plantas. Fueron sembradas alrededor de 1930. El análisis de la estructura de la madera, junto con la constatación de la curvatura, indica que la deformación se produjo cuando los árboles tenían entre 7 y 10 años de vida. Es decir, alguna fuerza actuó sobre ellos entre 1937 y 1940. No se trata de una mutación genética heredada, es el resultado de una influencia externa ocurrida en un momento histórico muy específico y, por desgracia, ominoso: los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. El propio bosque parece guardar silencio. Hay en él una quietud extraña, casi antinatural. Por la disposición de los troncos curvos y las copas bajas, casi no existe sotobosque. La luz del sol apenas atraviesa los densos acículas. El suelo está cubierto por una alfombra gruesa y elástica de agujas caídas que amortigua cualquier sonido. Al internarse, uno tiene la sensación de entrar en una obra arquitectónica, no en un bosque. Parece como si aquellos árboles hubiesen sido construidos y no simplemente cultivados. Se asemejan a gigantes congelados en una rara inclinación ritual. Esa inclinación, ese gesto silente hacia el norte, constituye la pregunta central. ¿Qué los obligó a doblarse y por qué en esa dirección concreta? La ciencia nos ha dado una cronología, pero no la respuesta. La respuesta debe buscarse fuera de los anillos, en los archivos, en la evidencia y quizá en los mismos rumores que el analista del Stasi desestimó con indiferencia. Toda anomalía genera teorías, y el bosque torcido no fue la excepción. Durante décadas se han ofrecido explicaciones sencillas y lógicas en apariencia. En la superficie hay explicaciones plausibles. Al examinarlas con detenimiento, cada una se desmorona como un castillo de naipes y deja tras de sí más preguntas. La teoría natural más difundida es la del peso de la nieve. Según ella, fuertes nevadas invernales, cuando los árboles aún eran jóvenes y flexibles, depositaron gruesas capas que, al fundirse, dejaron las bases arqueadas. La nieve puede doblar árboles, pero esta hipótesis no resiste una crítica básica. ¿Por qué solo esa parcela, si miles de árboles de la misma especie y edad rodeaban el área sin mostrar curvaturas? ¿Se produjo acaso una anomalía local de precipitaciones justo sobre ese pedazo de monte? Además, la nieve actúa de forma caótica. Debería provocar curvaturas diversas y orientaciones aleatorias, nunca un gesto uniforme de 400 plantas alineadas con casi idéntico radio de curvatura. La teoría de la nieve explica el mecanismo de un tronco doblado, pero no la simetría y la intencionalidad observadas en el bosque torcido. La segunda hipótesis invoca el viento. Ráfagas huracanadas procedentes del Báltico pudieron, en teoría, tumbar árboles jóvenes. Sin embargo, aquí reaparecen las mismas objeciones que antes. ¿Por qué únicamente esa área? ¿Por qué la vecina masa forestal se mantiene erguida? El viento suele producir curvas suaves y un efecto conocido como copa en bandera.
no troncos en forma de L con quiebros casi rectos. La tercera hipótesis, más exótica, habla de una anomalía gravitatoria local que habría atraído los troncos hacia el suelo. Esa idea atrae a los entusiastas de lo paranormal, pero carece de fundamento científico. No se ha registrado en la zona ningún estudio geofísico que revele variaciones de gravedad capaces de doblar árboles y afectar al mismo tiempo a plantas, agua y personas, como requeriría esa explicación. Cuando las explicaciones naturales alcanzan un callejón sin salida, surge la hipótesis artificial más extendida: la producción de maderas curvadas por encargo. Según ella, campesinos o leñadores podrían haber deformado deliberadamente los pinos siendo jóvenes para obtener piezas curvas destinadas a la fabricación de muebles, por ejemplo patas de sillas o patines, o a la construcción naval, para formar cuadernas y elementos estructurales. La técnica es simple en teoría: se dobla el árbol joven hacia el suelo, se le sujeta con armazones o cuerdas y se guía la copa para que vuelva a crecer hacia arriba. Tras años de conformación, la madera recuerda la nueva forma. Esta explicación parece resolver la artificialidad y la homogeneidad del fenómeno. Además, Greifenhagen estaba cerca de Stettin, un gran puerto y centro de construcción naval, lo que reforzaría la plausibilidad. Sin embargo, al examinarla surgen problemas graves. En primer lugar, la viabilidad económica. Cultivar madera curva de ese modo es un proceso larguísimo y laborioso. Era mucho más efectivo curvar la madera ya cortada mediante vapor, una técnica conocida y empleada en Alemania en la década de 1930. ¿Por qué esperar 10 años para obtener una pieza que podía fabricarse en horas mediante curvado al vapor? En segundo lugar, y más importante, ¿por qué esos árboles nunca fueron talados? Si se tratara de una plantación comercial, los árboles hubiesen sido aprovechados una vez alcanzado el calibre necesario. La guerra pudo interrumpir la cosecha, pero ¿por qué no se procedió a cortar la madera tras el conflicto? Durante 70 años, esos pinos permanecieron en pie sin que nadie los reclamase. Además, la madera tan deformada tiene pobre calidad estructural por las tensiones internas, lo que la hace inútil para muchas aplicaciones. Finalmente, la orientación de las curvaturas hacia el norte no encaja con un propósito utilitario. Si la deformación obedeciera a la conveniencia de procesamiento, la orientación sería aleatoria o hacia la vía de acceso más cercana. Esa orientación persistente es el tropiezo que derriba las teorías simples y sugiere que la deformación pudo obedecer a un fin distinto, extraño y quizás siniestro. Para buscar una explicación más compleja, hay que abandonar el bosque y sumergirse en el bullicio aceitoso y oloroso a metal caliente de la ingeniería alemana de la década de 1930. Fue una época en la que la ciencia y la técnica alemanas estaban en la cumbre. Alemania lideraba la química, la física, la ingeniería mecánica y la aviación. Con la llegada del nazismo, ese genio adquirió un matiz marcadamente militarista. El potencial intelectual de la nación se volcó en un solo objetivo: crear el arma perfecta para la guerra futura. Fue una atmósfera única donde las ideas más audaces y descabelladas recibían financiación ilimitada y el concurso de las mejores mentes del país. Los ingenieros alemanes no se limitaron a mejorar lo existente, intentaron dar saltos hacia el porvenir. En esa década se sentaron las bases de tecnologías que conmocionarían el mundo durante el conflicto: aviones a reacción, misiles balísticos, bombas guiadas, dispositivos de visión nocturna y técnicas de sigilo. Una característica fundamental de aquel período fue la búsqueda de materiales poco convencionales. Alemania carecía de numerosas materias primas estratégicas: caucho, metales de aleación, petróleo, y eso obligó a científicos e ingenieros a buscar sustitutos. Nació así la industria del combustible y del caucho sintéticos. También se dirigieron hacia el material más tradicional y profundamente asociado a la identidad alemana: la madera. Para la ideología nacionalsocialista, el bosque ocupaba un lugar especial, casi sagrado, símbolo del espíritu germánico, de pureza racial y de vínculo con la naturaleza. Más allá de la retórica existía un pragmatismo frío. La madera era barata, abundante y renovable. Los ingenieros alemanes comenzaron a desarrollar maravillas con ella:
Crearon lo que se llamó madera prensada, compuestos de madera tan resistentes como el acero. Desarrollaron adhesivos que permitieron confeccionar estructuras de madera compuesta con formas complejas. El ejemplo más llamativo de esa audacia fue el caza Heinkel 162, y otro proyecto revolucionario fue el prototipo Horten 229, un ala volante a reacción que incorporó rasgos de sigilo. Ambos emplearon principios de construcción con madera y madera compuesta en momentos de severa escasez de metal. De hecho, esos diseños demostraron que la madera, convenientemente procesada, podía reducir la reflectividad a las primeras generaciones de radares británicos. En aquel contexto, los científicos alemanes no solo examinaban la resistencia de la madera, sino también sus propiedades acústicas y resonantes. Sabían que, según el tipo, la densidad y la orientación de las fibras, la madera conduce y absorbe el sonido de maneras distintas. Eso explica por qué ciertos árboles sirven para fabricar instrumentos musicales. ¿Podría esa pericia tener aplicaciones militares? Por supuesto. Las principales amenazas a Alemania por mar y aire eran la flota británica y sus radares. El arma decisiva del aliado en la detección de submarinos era el sonar, conocido por los británicos como ASDIC, que enviaba pulsos sonoros y escuchaba el eco. Para hacerse invisible a un sonar, un sumergible debía volverse lo más acústicamente transparente posible, es decir, absorber en vez de reflejar las ondas sonoras. Los alemanes investigaron recubrimientos de caucho para cascos de submarinos en proyectos como Alborik, pero el caucho escaseaba. ¿Buscaron entonces alternativas en la madera? ¿Intentaron obtener una madera con propiedades absorbentes del sonido, apta para forrar cascos? Por el mismo razonamiento en aviación, los radares tempranos operaban a longitudes de onda largas que reflejaban bien en metales pero podían interactuar de forma distinta con materiales eléctricos como la madera. Trataron los ingenieros de crear no solo un avión de madera, sino una madera transparente al radar, cuya estructura dispersase o absorbiera las ondas electromagnéticas. Esta hipótesis conduce a una pregunta inquietante. ¿Y si la peculiar forma de los árboles del bosque torcido no es accidental ni colateral, sino el método mismo? ¿Y si al alterar la tensión mecánica en el tronco de un árbol en crecimiento, se pudo forzar la orientación de sus fibras para inducirles una estructura interna anómala? Intentaron modificar la disposición microscópica de la celulosa para conferir a la madera propiedades acústicas o electromagnéticas buscadas. Sería una idea ambiciosa, casi demencial, pero coherente con la grandiosidad y los excesos del proyecto nazi. Explicaría las particularidades, la apariencia artificial, la homogénea repetición del patrón y, sobre todo, la orientación norteña. ¿Por qué hacia el norte? Esa cuestión es la llave del misterio. Las explicaciones utilitarias no ofrecen una respuesta satisfactoria. Si suponemos un proyecto de carácter militar y tecnológico, la orientación al norte podría no ser accidental, sino una condición experimental deliberada. En física ya se conocía en la década de 1930 que la Tierra posee un campo magnético cuyas líneas de fuerza discurren entre los polos. Aunque débil, ese campo influye en ciertos procesos físicos y biológicos. Además, en la ciencia alemana de la época, la frontera entre investigación seria y pseudociencia o incluso ocultismo era estrecha y difusa. Proliferaron teorías sobre radiaciones terrestres, campos energéticos y la influencia cósmica en los seres vivos. Algunos investigadores sostenían que orientar un objeto de determinada manera respecto al campo magnético terrestre podía alterar sus propiedades. Suena a misticismo, pero para científicos insertos en una ideología que proclamaba una conexión esotérica entre la raza y las fuerzas de la naturaleza, una hipótesis así podía considerarse viable. Si aunamos las piezas y construimos un modelo posible del proyecto Kiefer Compass, surge una imagen coherente con los datos conocidos. Imaginen un emplazamiento secreto camuflado bajo la apariencia de una simple plantación forestal. Lo dirige un equipo interdisciplinar de ingenieros, botánicos y quizá físicos. Su tarea es crear una madera prodigiosa, Wunderhol, con propiedades predeterminadas.
La hipótesis de trabajo sostiene que la tensión mecánica combinada con la orientación respecto al campo magnético terrestre podría alterar la disposición cristalina de la celulosa en el árbol en crecimiento, cambiando así sus resonancias. Plantan varios centenares de pinos. Cuando los árboles alcanzan los 7 años, inician el experimento. Cada ejemplar es cuidadosamente doblado hacia el suelo mediante estructuras mecánicas, marcos de madera o sistemas de cables, y se orienta de forma que la curvatura principal apunte estrictamente hacia el norte, a lo largo de las líneas del campo magnético. Durante años mantienen la plantación, aplican cuidados especiales, quizá hacen pasar una corriente eléctrica débil por los troncos o someten las plantas a otros campos para potenciar el efecto. Extraen periódicamente muestras y someten la madera a ensayos en laboratorio para evaluar su capacidad de absorber sonido o ondas de radio. Es un programa a largo plazo, secreto y complejo, que no requiere una fábrica gigantesca ni búnkers de hormigón. Su laboratorio es el bosque mismo, perfecto para el camuflaje. ¿Cuáles podrían ser los objetivos finales? Hubo varios. El más obvio es la invisibilidad acústica y al radar ya citada. Paneles hechos con esa madera podrían servir para forrar estancias insonorizadas, interiores de submarinos o incluso la estructura de un avión furtivo. Otra posibilidad, más fantástica pero no fuera de la mentalidad de la época, es la de sistemas de navegación. El nombre brújula de pino podría no ser un simple apelativo sino una pista. Intentaron crear un material orgánico que resonara con el campo magnético terrestre y que sirviera como base para una brújula que no necesitase fuente externa de energía y fuera menos susceptible a interferencias. Tal dispositivo habría sido valiosísimo para submarinos y aeronaves operando lejos de sus bases. Esta hipótesis también explica por qué el proyecto fue enterrado en los anales de la historia. En 1945, cuando las tropas soviéticas avanzaron con rapidez durante las operaciones sobre Pomerania, los alemanes no pudieron salvar los experimentos y la documentación. Lo que quedó en el lugar fue destruido por la retirada o incautado por inteligencia soviética y terminó en sus archivos. El personal del laboratorio murió, huyó al oeste o fue capturado. El bosque privado de sus creadores siguió creciendo como un testigo mudo de un experimento interrumpido. Cuando el territorio pasó a manos de Polonia, las nuevas autoridades y los pobladores reasentados desde el este encontraron un bosque extraño sin saber su posible propósito. El secreto se selló con el caos de la historia. La historia del bosque torcido no terminó en 1945, entró en una fase nueva y no menos extraña. Tras la guerra ya en suelo polaco, la arboleda devino en un hito local, objeto de curiosidad y folclore. Turistas acudían para fotografiar el paisaje surrealista. Científicos, sobre todo botánicos y ecólogos, publicaron artículos tratando de explicar el fenómeno por vías naturales, pero casi nadie conectó la anomalía con eventos históricos concretos. Aquí empieza a hacerse visible un comportamiento de las autoridades, primero en la Polonia comunista y luego en la Polonia moderna, que despierta sospechas. Por un lado, parecieron fomentar el interés público. Durante la década de 1970, el bosque torcido fue declarado monumento natural. Esa decisión, en apariencia orientada a su protección, tuvo otro efecto no tan evidente. El estatus de monumento impuso restricciones estrictas a la investigación. No se permitían excavaciones ni toma de muestras invasivas para análisis químicos o por microscopía electrónica. No se podía talar ni un solo árbol para estudiar su estructura interna. El bosque quedó en una especie de suspensión legal. Cualquier intento serio por desentrañar su misterio se convirtió en algo prácticamente imposible. ¿Por qué? La explicación oficial fue la protección de un objeto natural único, pero cabe preguntarse si no había otras razones. Recuerden el informe de la Stasi de 1973. La inteligencia del bloque comunista conocía los rumores que vinculaban la arboleda con un proyecto militar alemán. Para una Polonia comunista cuya identidad nacional estaba cimentada en la memoria de la ocupación nazi y la resistencia al revanchismo alemán, admitir que en su territorio podía residir una herencia de tecnologías avanzadas del Tercer Reich habría sido incómodo. Eso podría haber despertado
una atención malsana hacia el pasado nazi y atraído cazadores de tesoros y equipos de investigación occidentales. Hubo, desde la óptica administrativa, una solución más cómoda y segura: declarar el bosque una maravilla natural y cerrar el expediente, transformar un lugar potencialmente explosivo en una atracción inofensiva. Tras la caída del comunismo en 1989, cabría pensar que los archivos se abrirían y los investigadores tendrían vía libre. No fue así. El estatus de monumento permaneció. Además, en años recientes, el acceso se ha hecho más restringido. Nuevas vallas y carteles de prohibición han aparecido oficialmente para evitar actos de vandalismo. Sin embargo, muchos investigadores independientes que han intentado trabajar en el área denuncian una resistencia inexplicable por parte de autoridades locales y funcionarios forestales. Solicitudes de investigación son denegadas con pretextos administrativos. Intentos de emplear radar de penetración de suelo son obstaculizados. Da la sensación de que alguien no desea que el secreto del bosque torcido salga a la luz. ¿Quién es ese alguien? Podría tratarse de mera inercia burocrática, pero también de algo más profundo. ¿Pudieron las agencias soviéticas haber encontrado en Greifenhagen en 1945 algo más que árboles raros? ¿Hallaron restos de laboratorio o documentación que explicara el proyecto Kiefer-Kompass? Si así fue, tal información pudo convertirse en uno de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría. Los archivos rusos, como heredero de los soviéticos, podrían seguir custodiando esos documentos, y las autoridades polacas, en una posición geopolítica delicada, tal vez prefieren no remover ese avispero y conservar el statu quo. Ese silencio oficial se convierte entonces en una prueba indirecta que favorece la hipótesis más compleja y perturbadora. El bosque que guarda silencio y las instituciones que impiden indagar generan un silencio superpuesto que ensordece. Ese silencio no es propio de una simple curiosidad natural o de una plantación de madera abandonada. Muros semejantes solo se levantan alrededor de algo verdaderamente importante. La investigación que aquí se relata nos condujo desde una arboleda en Polonia hasta zonas oscuras de la ciencia del Tercer Reich y los intrincados pasillos de la geopolítica de la Guerra Fría. No hemos hallado una respuesta definitiva, pero hemos trazado los contornos de una hipótesis que, a diferencia de otras, no se desmorona ante los hechos. Proponemos que el bosque torcido no es un milagro de la naturaleza, sino un artefacto vivo, las ruinas de un laboratorio biológico al aire libre, monumento de un proyecto científico audaz y terrorífico cuyo propósito solo podemos conjeturar. Esa hipótesis arrastra consigo interrogantes inquietantes de alcance mucho mayor que el misterio local. Primero, si el proyecto Kiefer-Kompass existió realmente, ¿fue único? ¿O acaso por el territorio controlado por el Tercer Reich, desde Noruega hasta Ucrania, pudieron existir otros emplazamientos experimentales aún por descubrir? Otros bosques extraños, plantas anómalas, laboratorios vivos camuflados en paisajes apacibles. ¿Cuántos secretos de la ciencia nazi pueden estar literalmente creciendo bajo nuestros pies? Segundo, ¿qué ocurrió con los resultados del experimento? Si la inteligencia soviética capturó la documentación en 1945, ¿lograron reproducir o desarrollar esa tecnología? ¿Pudieron las ideas nacidas en aquel rodal pomerano incorporarse a institutos de investigación secretos soviéticos, influyendo en el desarrollo de técnicas de sigilo o de camuflaje acústico para submarinos? ¿Podría existir un velo de silencio que une al bosque torcido con una larga carrera clandestina por la superioridad tecnológica? Tercero, ¿y si algunos de los científicos implicados escaparon y llegaron al occidente aliado, integrándose en programas como la llamada Operación Paperclip? ¿Acaso trasladaron su saber y contribuyeron a proyectos secretos en Estados Unidos o Gran Bretaña? El salto tecnológico posbélico está salpicado de huecos. Sabemos que ciertas figuras como Wernher von Braun aportaron cohetes, pero hay otros nombres y tecnologías menos conocidos que también cruzaron el océano. Finalmente, la cuestión más profunda. El bosque torcido nos obliga a replantear la propia naturaleza de la tecnología. Tendemos a concebir la técnica como máquinas, metales y engranajes, pero
¿Y si existe otro camino, el de la biotecnología, la modificación de organismos vivos para fines tecnológicos? Si el Kiefer Compass fue real, fue un paso en esa dirección. No construir, sino cultivar. Es una perspectiva fascinante y aterradora a la vez. Al contemplar esos troncos curvados congelados en una reverencia muda, resulta difícil apartar la sensación de que estamos en el umbral de comprender algo enorme, algo que se descubrió en ese bosque casi hace 100 años y que luego se perdió en el caos de la guerra y enterró bajo el peso de secretos políticos. El bosque torcido mantiene su silencio. Los árboles envejecen con lentitud y pronto comenzarán a morir llevándose su secreto. Tal vez eso sea parte de lo que quienes impiden las indagaciones esperan, que el tiempo borre pruebas. Pero la mera existencia de ese lugar ya plantea preguntas y desafía nuestra comprensión de la historia, la ciencia y la naturaleza. ¿Es plausible la hipótesis de un proyecto militar secreto o no? Es más que otra entre muchas teorías conspirativas. ¿Qué otro propósito podría haber tenido un experimento tan extraño? ¿Conviene perturbar la aparente paz del sitio para llegar hasta la verdad, o hay misterios que es mejor dejar intactos? Estas preguntas quedan abiertas para quien quiera reflexionarlas.